como mantener la calma. Cuando la ira estalla, Jung Han, autora de la serie Consejería Bíblica, capítulo 2, subir el termostato, las 4 etapas de la ira. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Tengo algo que confesar. Por varios años luché contra la ira. Tenía una copa llena de pedazos de papel, pero con un solo nombre escrito en todos ellos: mi padre. Pero no por lo que usted piensa. Jamás he sido de las personas que lanzan platos, golpean muros o que se van a los golpes. Lejos de ello. Aun cuando estoy muy enojada, mi voz no alcanza decibeles altos. Mi problema con la ira comenzó por pura ignorancia. Primero porque no la entendía, y luego no supe cómo manejarla. Siempre pensé que la ira era mala, que era una emoción que tenía que evitar en cuanto surgía en los demás y que debía sofocarla cuando estaba en mí. Hace poco conversé de esas cosas con una amiga íntima y me hizo recordar cuál era la manera en la que yo solía enfrentar la ira, aun cuando ya era mayor de edad. Te escondías detrás de las puertas, me recordó. Cuando oías que tu papá se acercaba al lugar donde te encontrabas, te escondías detrás de la puerta en vez de correr el riesgo de enfrentar su ira. Aunque él no estuviera enojado, lo evitabas a toda costa junto con su ira, quitándote de su camino. El comentario de mi amiga describe básicamente la forma en que yo solía responder a la ira, o a cualquier muestra de ella. Trataba de quitarme del camino, andando, corriendo, escondiéndome o a lo que fuera. Trataba de alejarme lo más posible de cualquier toro que bufara y cuyos ojos sacaran chispas. Pero lo que no supe cuando fui creciendo en edad y estatura fue que mi copa de ira también iba creciendo. Mi truco para desaparecer ante mi padre inició en mi infancia. Crecí en una familia que a todas luces sufría de constantes crisis de ira, por decirlo de manera simple. Mucha gente admiraba a mi padre, porque era un hombre de negocios brillante y muy patriota, un anticomunista convencido. Sin embargo, era tan deficiente en sus habilidades personales como eficiente era en las profesionales. Tristemente, su vida privada provocó mucho dolor a la mayoría de las personas que le rodeábamos. Cuando se trataba del enojo, mi padre era un barril de pólvora a punto de explotar. Y lo peor de todo era que nadie sabía exactamente qué era lo que provocaría en un momento dado su estallido. Por ejemplo, un sábado por la tarde mi hermana Ellen y yo estábamos sentadas en el suelo jugando ajedrez cerca de la sala. Recuerdo que escuché las pisadas de mi papá que se acercaban más y más. Y nos quedamos muy calladitas. Cuando escuché que las pisadas se detuvieron, ahí estaba, viéndonos a las dos. Lo miramos de abajo hacia arriba y esperamos. Él siguió viendo el juego de ajedrez. Finalmente nos gritó: «Guarden el ajedrez. ¿No saben que el juego de damas chinas es más científico que el ajedrez?». De inmediato sentí que me hervía la sangre. Hablando de intensificar el calor. Luego grité: «Las damas chinas no son más científicas que el ajedrez». Pero no dijimos una sola palabra. De forma lenta, muy lenta, quitamos cada pieza del ajedrez del tablero. El león había dado sus órdenes con un rugido. Los peones obedecimos. Sabíamos que no podíamos contradecirlo. A nivel emocional, creo que una aplicación actual de la Biblia puede explicar el temor que teníamos de su enojo. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Hasta el día de hoy recuerdo las palabras exactas de mi padre, cuando saboteó nuestra partida de ajedrez, tanto las suyas como las mías. A menudo describo mis años de crianza como años en los que teníamos que andar en puntillas. Sin embargo, algo más descriptivo es que yo andaba como en un campo minado. Sentía que tenía que andar en puntas con mucho cuidado, paso a paso, para no provocar una explosión. Un suceso específico que tuvo un gran impacto sobre la formación de mi actitud temerosa ante la ira ocurrió cuando decidí salir de mi proverbial escondite. No era ningún secreto que mi padre tenía múltiples aventuras con otras mujeres. Entonces llegó el momento en que sentí que debía confrontarlo. Ese nefasto día me paré delante de mi padre con determinación, totalmente motivada por mi justa indignación. Le hablé con palabras condenatorias: «¿Cómo pudiste hacerlo?». Me respondió diciendo: «Yo no soy cristiano y no tengo que seguir tus normas éticas». Entonces argumentó que mi mamá era una enferma mental. Yo seguí con varios comentarios sarcásticos y él me respondió con varios golpes en la espalda. Fin de la discusión. ¿Cuál fue el resultado de aquella confrontación? Al siguiente día me mandaron a un internado en el que viví por varios meses contra mi voluntad. Me exilió de mi familia, me expulsó de mi hogar, me castigó por haberme atrevido a confrontarlo con la verdad.
Aunque el internado se encontraba a escasos 10 minutos de casa, él me prohibió poner un pie dentro de ella. Eso devastó a mi madre porque se sintió culpable de lo que había ocurrido, pero no había nada que ella pudiera hacer. Esa única vez que me atreví a utilizar la ira por una causa noble, todo salió muy mal. Fue una experiencia que me marcó de por vida, por decirlo menos, y se convirtió en una de las heridas más profundas de mi corazón. Por causa de mi encierro en el internado, desarrollé mi propio estilo de manejar la ira. Me convertí en una persona que buscaba la paz a cualquier precio. Hacía lo que fuera necesario para guardarla y para evitar cualquier irrupción de ira por parte de los demás. Aunque la ira tenga un propósito legítimo en algunas situaciones, siempre debe manejarse con mucha precaución y cuidado. En retrospectiva, ahora entiendo que al suprimir mis verdaderas emociones y sofocar mis convicciones sinceras, enterré a la persona que Dios quería que yo fuera. Sin proponérmelo, yo misma contribuí a la dinámica extremadamente enfermiza de nuestra familia. Por supuesto, eso no era lo que el Señor tenía en mente cuando creó seres humanos con emociones, aun las que son potencialmente más explosivas. Una de las experiencias más inquietantes para una niña es despertar cada mañana en un dormitorio de internado, especialmente porque enfrenta el temor a lo desconocido. Es una sensación muy rara abrir los ojos y preguntarte, ¿dónde estoy? Y buscar a tu alrededor tratando de entender y de hallar algo que te sea familiar. Algo más que puede crear una frustración que te provoca temor es sentir en tu interior el calor de las emociones airadas y preguntarte, ¿cómo llegué hasta aquí? Lo cual se convierte en terreno fértil para la inseguridad y los conflictos emocionales. ¿Qué podemos hacer cuando nos hallamos en una situación así? Para llegar a una respuesta, primero debemos aprender lo básico acerca de la ira. ¿Qué es la ira? La ira es una fuerte emoción de irritación, agitación u hostilidad que ocurre cuando no se llena una necesidad o expectativa. Es más, es una respuesta secundaria por algo más. Es una reacción emocional inquietante ante la violación de un derecho percibido o que no ha sido cumplido. De todas nuestras emociones, la ira es generalmente la más fuerte, primitiva y potencialmente la más destructiva. Todos conocemos gente que cumple con esta descripción. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Vamos a centrarnos por un momento en la palabra expectativa. Cuando esperamos algo, sentimos que tenemos el derecho de que eso suceda. Y cuando no sucede, nos sentimos irritados y agitados. En una palabra, enojados. ¿Quién no ha pasado por algo así o ha hecho algo similar? Reconozco que yo sí. Las expectativas no cumplidas pueden ser el inicio de una explosión de ira. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea usada con mayor frecuencia para hablar de la ira es ap, que significa literalmente nariz o fosas nasales. En forma figurada describe la forma en que las fosas nasales se distienden cuando se expresa el furor. Con el tiempo, ap llegó a representar todo el rostro del iracundo como se observa en dos antiguas expresiones hebraicas. De cara larga significa lento para la ira. Salmo 145, 8 describe a Dios como un Dios que es lento para la ira, es decir, no se aira fácilmente. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. De cara corta significa pronto para airarse. Proverbios 14:17 describe al hombre airado que explota como un cohete. El que fácilmente se enoja hará locuras. El escritor de Proverbios lo dijo así: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Por qué? Porque alguien podría salir quemado por una ira encendida y por lo general, sucede así. Dios bien pudo haber dicho en su palabra, no jugarás con fuego. ¿Cuáles son los tipos de ira? Mucha gente asume que solamente existe un tipo de ira: la explosiva. Sin embargo, existen varias intensidades para la ira. La estufa de mi casa cuenta con quemadores de varios tamaños. Para calentar una sopa de tomate en una olla pequeña, utilizo el quemador más pequeño. Pero para cocinar tiras de tocino para 10 personas, entonces utilizo la hornilla más grande. Sobre los 4 quemadores hay una campana que cuenta con un ventilador que cuando está encendido, absorbe el vapor y el humo y lo saca fuera de mi cocina. La palabra ira, es decir, el enojo irritado, abarca 4 niveles de calor emocional, así como el ventilador de la estufa cubre 4 parrillas: indignación, enojo, furia, rabia. Quemador número 1. Indignación es la ira provocada por una injusticia evidente y se considera justificada. En ocasiones, los líderes religiosos injustos de la Biblia sintieron indignación por los milagros que Jesús hacía y por declarar que Él era el Mesías. Por tanto,
sentían que era justo su deseo de matarlo. Por supuesto que su percepción era injustificada. Por otro lado, Jesús sintió indignación justa hacia los líderes religiosos por su corazón endurecido. De la misma manera, Jesús se indignó cuando los discípulos quisieron impedir que los padres trajeran a sus hijos para que Él les impusiera las manos y los bendijera. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Quemador número 2. La ira extrema es la que inspira deseos de venganza. Muy seguido pasa de ser un sentimiento para convertirse en una expresión externa de enojo. La venganza puede ser mortal, tanto literal como figuradamente. Un antiguo proverbio chino dice: «El hombre que opta por la venganza debería cavar 2 tumbas». Dios expresa en la Biblia su ira al hablar del castigo divino que merecen los que pecan deliberadamente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quemador número 3. La furia es la ira arrebatada y terrible que hace que la persona pierda el sentido común. La palabra furia sugiere que la fuerza del estallido la mueve a dañar o destruir. El reconocido teólogo A.W. Tozer dijo: «La furia del hombre jamás ha dado gloria a Dios». Algunos miembros del Sanedrín estaban tan enfurecidos contra Pedro y los demás apóstoles por proclamar que Jesús era Dios, que querían matarlos. Este es un ejemplo de lo que declara la Biblia: «Cruel es la ira, e impetuoso el furor». Quemador número 4. La ira violenta e incontrolable provoca la pérdida del dominio propio. Es un estallido de violencia y locura temporal. Después de una explosión de ira, ¿cuántas veces hemos oído la expresión de remordimiento? «No puedo creer que haya hecho eso». Sin embargo, todo aquel que continúa ventilando su ira contra los demás, incluyendo a Dios, se da cuenta que está derrotado por sus propias decisiones destructivas y sus relaciones interpersonales destruidas. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. El aumento en la intensidad de la ira, si la ira no se resuelve, puede avanzar en intensidad, pasando de una irritación menor a la furia descontrolada. La irritación no resuelta produce indignación, un sentimiento justificable, que nos hace actuar para corregir algo malo. La indignación no resuelta produce ira extrema y nos lleva a reaccionar con venganza. La ira extrema no resuelta produce furia y nos hace reaccionar con una furiosa falta de control. La furia no resuelta produce ira incontrolable y nos lleva a reaccionar con violencia y locura temporal. La escuela de la vida. Nadie se puede graduar de la escuela de la vida sin aprender el valor de las cualidades positivas y negativas de la ira. Se dice que los guardabosques están entrenados para apagar incendios forestales y saben cómo iniciar un fuego para apagar otro. A estos se les conoce como contrafuegos y se encienden de manera deliberada para ayudar a controlar el fuego principal, restándole combustible para que los bomberos puedan controlar el siniestro. Dios trabaja con su ira en manera muy semejante. Por ejemplo, Él podría usar el incidente más reciente de ira para hacerlo más consciente de un fuego mayor que podría interferir en su crecimiento y obstaculizar sus relaciones interpersonales. ¿Cómo puede ser buena la ira? La ira es una instructora y es algo que nos sorprende, porque jamás pensaríamos que pudiera serlo. Pero la ira nos lleva a aprender lo que necesitamos entender, pensar y reconsiderar. La Biblia dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Esto no significa que solo las cosas positivas, correctas y maravillosas ayudan a nuestro bien, sino que literalmente todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando entregamos el dolor, injusticia, temor y frustración que hay en nuestra vida al Señor, Él promete usarlo todo para nuestro bien, aun aquellas cosas que nos parece imposible que Él pueda usar. Considere su vida desde la perspectiva de Dios. La ira puede mostrarle cómo. Enfrentar el pasado le permite reconocer la ira reprimida, le provee percepción ante las heridas del pasado, le motiva a buscar la sanidad de sus heridas pasadas, resolver el presente, saca a luz sus verdaderos sentimientos, revela sus esfuerzos inadecuados para llenar sus necesidades, le alerta sobre los problemas presentes que debe enfrentar, resolver sus relaciones interpersonales, le permite protegerse a usted y a los demás de las injusticias, expone su necesidad de establecer límites saludables, le anima a profundizar más sus relaciones, resolver su vida espiritual, le ayuda a reconocer su necesidad de una relación con Dios, le guía a la aplicación de los principios bíblicos para controlar la ira, le anima a reaccionar de manera cristiana manejando su ira de forma apropiada. La ira no es un pecado. Lo que hacemos con ella es lo que constituye el pecado. Como podrá darse cuenta, con el paso de los años he tenido un cambio de corazón y una transformación de mis paradigmas en cuanto a la perspectiva que tenía de la ira.
He llegado a reconocer que es una emoción dada por Dios y un mecanismo de respuesta perfectamente normal. Sin embargo, es una aliada que puede convertirse en adversaria si no aprendemos a manejarla con cuidado. No me interprete mal. Soy realista cuando al hablar de la ira reconozco que ésta tiene un lado horrible y cruel, que derriba en vez de edificar. Infortunadamente ese tipo de ira cruel y fea es sin duda el que más comúnmente vemos en nuestro mundo. Aunque es cierto que la Biblia dice que la ira puede tener una influencia positiva, existen muchas advertencias contra la forma negativa y dañina de manejar nuestras emociones fuertes. Por ejemplo, Salomón dijo, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Podríamos decir que, entre la ira y el peligro hay poco trecho. Eso es cierto, las emociones que nos calientan la sangre pueden ser peligrosas. Nadie puede negar este hecho cuando se ha encontrado frente a una persona enojada y fuera de control. ¿Necesita una nueva perspectiva en cuanto a la ira? Ya le he compartido un poco acerca de mi tránsito por la calle de la ira, así que permítame preguntarle, ¿en dónde se encuentra usted en ese camino? ¿Tiene un problema con la ira en su vida? ¿O es usted víctima de alguien que se llena de ira, quizá con demasiada frecuencia? ¿Está tratando de resolverla antes de que las cosas se vuelvan peores? ¿Su ira está dañando sus relaciones y le provocan remordimiento? Es muy probable que usted también cuente con una copa de ira que necesita vaciar. El aspecto más sorprendente de mi despertar al entendimiento de la ira fue un mandato claro que se encuentra en Efesios 4:26. Si se enojan, no pequen. Puesto que no crecí leyendo la Biblia durante mi infancia, puedo asegurarle que el concepto de airaos era misterioso y a la vez confuso para mí. ¿Cómo podía ese principio ser correcto cuando tantos versículos de la Biblia nos dicen básicamente que debemos apartarnos de ella? La respuesta se encuentra en entender qué tipo de ira albergamos en nuestro corazón. Por ejemplo, Jesús tenía una ira justificada o indignación justa que lo motivó a corregir lo que estaba mal cuando sacó a los cambistas fraudulentos del templo. Algo más sorprendente para alguien que como yo pensaba que la ira siempre era pecaminosa, es la verdad irrefutable de que Dios nos dio la emoción de la ira. La Biblia nunca dice que la ira en sí misma es negativa. Ahora piense en esto, si Dios considerara que la ira es un pecado, entonces Él sería culpable de ello porque existen más de 200 referencias a la ira y enojo de Dios tan solo en el Antiguo Testamento. Puesto que la Biblia nos llama a ser piadosos, podemos seguir el ejemplo de Dios y expresar ira justificada, es decir, la que busca corregir algo que está mal. Por supuesto que es correcto y aún digno de honra sentir ira en situaciones de injusticia. Si esa ira se convierte en constructiva o destructiva depende de la manera en que manejamos nuestros sentimientos naturales de enojo. La ira es como muchas cosas en la vida que se pueden usar para bien o para mal. Un cuchillo se puede usar tanto para bien como para mal. Puede ser un instrumento de sanidad en manos de un cirujano, o un arma letal en manos de un homicida. En pocas palabras, la existencia de la ira no es mala. Pero la expresión de la misma podría serlo. De la ira al peligro hay poco trecho. Samuel era un hombre normalmente tranquilo y estable. Sentía que su trabajo era como el de un bombero, apagar fuegos, no crearlos. Una mañana, Samuel recibió la llamada telefónica que había estado esperando. Su hija acababa de entrar a la sala de parto para dar a luz a su primer nieto. Desde que su esposa había muerto hacía 8 meses, él se había involucrado más que nunca en la vida de sus hijos. Le había prometido a su esposa que aunque ella no estuviera presente en el nacimiento de su primer nieto, él sí estaría ahí a toda costa. Samuel vivía en un pequeño pueblo cerca de las montañas a donde se había ido a vivir después de jubilarse como guardabosques. El hospital se encontraba en la ciudad a 3 horas de distancia. Samuel preparó un refrigerio, colocó su bolsa de dormir en la cajuela y se dispuso a partir. El tanque estaba lleno de gasolina y la semana anterior acababa de cambiar el aceite y había puesto todo en orden. No había razón alguna para pensar que al arrancar el vehículo oiría un ruido que le indicaba que algo andaba mal. Querido Dios, por favor, hoy no, fue su oración. De todos los días de mi vida, hoy necesito que arranque mi auto. Volvió a intentarlo una y otra vez. Muy pronto se dio cuenta que el vehículo no estaba en disposición de cooperar. Samuel se llenó de frustración y regresó a la casa para marcar el número de teléfono de su mecánico. Era sábado por la mañana y había una gran probabilidad de que su mecánico estuviera en su taller. Sí estaba ahí, pero necesitaría un nuevo encendedor para el automóvil y tenía que esperar hasta el lunes para mandar por él a la ciudad. La ira de Samuel comenzó a escalar, del quemador número 1 pasó rápidamente al quemador número 2.
¿Por qué permitía a Dios que le sucediera esto? Samuel colgó el teléfono y pensó en las opciones que tenía. En su pequeño pueblo no contaban con compañías de alquiler de vehículos. Podría pedirle a uno de sus 2 amigos más cercanos que le prestaran un carro, pero sabía que uno de ellos había salido a pescar y que el otro estaba fuera en un viaje de negocios. Además, no había taxi circulando por ahí. La única opción que le quedaba era tomar el autobús que partía en 1 hora. Tomó su mochila y en 15 minutos ya tenía su boleto en mano. Respiró profundamente con alivio y se sentó a esperar con una docena más de pasajeros la hora de salida. Su ira hirviente comenzó a enfriarse poco a poco. Pero las malas noticias para Samuel todavía no terminaban. La compañía había sobrevendido boletos para ese viaje y ya no había lugares disponibles. Cuando el autobús pasó por la estación ya venía lleno. No podía creer lo que oían mis oídos cuando el chofer nos informó que no tenían lugares disponibles, comentó Samuel más tarde. Estaba tan enojado que no podía pensar correctamente. En un instante su ira, que había regresado al quemador número 1, se calentó hasta la furia, saltándose el quemador número 2 para caer en el quemador número 3. Samuel dijo que estaba dispuesto a sentarse en el pasillo, pero era algo que iba contra las políticas de la empresa por cuestiones de seguridad. Preguntó si podía sentarse junto a algún otro pasajero, pensando que alguien sentiría compasión por su situación. Una vez más, el chofer le dijo que iba contra las reglas. Después de 10 minutos de insistir, se hizo evidente que ninguno de sus argumentos le iba a ganar un lugar en ese autobús. El hombre luchaba por no explotar ante la incompetencia de la compañía, pero su ira iba en aumento. Así que se acercó al mostrador con el que le vendió el boleto y le pidió que le devolviera su dinero. El hombre le respondió que no podía hacerlo porque había comprado un boleto de bajo costo no reembolsable. Pensé que sería no reembolsable si yo perdía el autobús, no si no había un lugar para mí, dijo Samuel. Estaba tan enojado que le temblaban las manos. El vendedor vio cuán afectado estaba y con una sonrisa en el rostro le dijo que no era su problema y que debía poner más atención la próxima vez que comprara un boleto. Eso fue el colmo. Samuel explotó y perdió el control. Después casi no pudo recordar todo lo que sucedió a continuación. Lo que pasó después fue que Samuel golpeó al vendedor directo en la cara. Lo golpeó de tal manera que los demás pasajeros tuvieron que contenerlo para que dejara de hacerlo. Para cuando llegó la policía, Samuel ya se había calmado, pero el daño ya estaba hecho. Le levantaron cargos por la golpiza y pasó la noche en la cárcel. El juez le redujo la sentencia y lo mandó a terapia y servicio comunitario. Tuvo que disculparse con el vendedor. En toda aquella situación se sintió humillado y avergonzado. Lo más triste de todo fue que su nieto llegó a este mundo sin que su abuelo estuviera ahí para darle la bienvenida. Puedes eliminar la madera seca. Cuando conversé con Samuel le dije con gentileza que de toda la gente en el mundo, él debía saber que generalmente solo se necesita una chispa para comenzar un incendio forestal devastador. Antes que una llama se prenda y salga de control, necesita algo más que una fuente de fuego. Necesita combustible, el tipo de combustible correcto y la cantidad adecuada. Los bomberos saben que los terrenos más propicios para proveer ese combustible son aquellos donde se ha acumulado mucha madera y hierba seca. Con el tiempo el suelo de un bosque puede convertirse en polvorín por falta de cuidado. Entonces aún la chispa más pequeña puede provocar un peligroso infierno. Esa analogía nos sirve para explicar la devastación que vino a la vida de Samuel. En su caso, el suelo de su vida se había convertido en un ambiente propicio involuntario para la explosión emocional de una bomba de napalm. Así es como termina la ira explosiva. Pero, ¿de dónde provenía la ira violenta de Samuel? Samuel estaba enojado porque estaba sufriendo. En lo externo, había manejado la reciente muerte de su esposa muy bien. No había tenido las expresiones normales de profunda depresión después de una muerte tan significativa. La gente decía que parecía que seguía adelante con su vida muy bien. Pero bajo esa máscara, estaba luchando con la intensa soledad y el dolor. El día en que sucedieron aquellos eventos tan traumáticos se suponía que sería un día de mucho regocijo, pues era el día del nacimiento de su primer nieto. La verdad es que fue el día en que extrañó a su esposa más que nunca. El dolor que no había enfrentado fue la pólvora que encendió su ira. Desde su perspectiva personal, Samuel estaba muy bien. Pero la realidad es que estaba sentado sobre el quemador número 1 y de manera inconsciente estaba empezando a hervir. Samuel también estaba enojado porque tenía miedo. Cuando su auto no arrancó,
Tuvo miedo de no cumplir la promesa que había hecho a su esposa y a él mismo de estar presente en el nacimiento de su nieto a toda costa. Tenía temor de fallarle a su hija y a su yerno. El temor avivó su ira cuando le creó una creencia falsa de que se trataba de una situación de vida o muerte, la cual lo lanzó al quemador número 2, donde la ira extrema nubló su entendimiento. Además, Samuel estaba enojado porque estaba frustrado. ¿Por qué tuvo que descomponerse su vehículo precisamente ese día? ¿Por qué el mecánico no tenía el sistema de encendido listo para instalarlo de inmediato? ¿Cómo podía ser tan incompetente la empresa de autobuses? ¿Por qué las cosas no marchaban como debían? Puesto que en la mente de Samuel las cosas ya estaban fuera de proporción, las nimiedades más ordinarias se volvieron demasiado grandes y lo colocaron en el quemador número 3, donde la furia consumió su sentido común. Su ira explotó cuando el vendedor insolente le faltó al respeto. Su furia se desató. Se llenó de ira violenta e incontrolable por el trato injusto y lo llevó al quemador número 4. Finalmente, la compañía de autobuses reprendió al insolente vendedor y le regresó el dinero a todos los involucrados en aquella confusión. Pero nada podía regresar el tiempo. Aunque Samuel sentía remordimiento, el daño estaba hecho. Una vez que estalló en ira, sus llamas violentas lo condujeron por un camino de destrucción embarazosa. Aunque la ira de Samuel estaba justificada, sus hechos no lo estuvieron. Las fuentes de su ira se mezclaron para crear el violento incendio que lo consumió. Con el ejemplo de Samuel podemos observar cómo las etapas de la ira avanzan de un quemador a otro y con rapidez aumenta el calor en cada etapa. Sin planearlo con anticipación, podemos ver que una persona calmada y racional puede llegar al quemador número 4 de la rabia descontrolada que produce acciones ajenas al carácter de ella que después lamentará. Esa es la razón por la que necesitamos contar con maneras positivas y proactivas para mantener la ira bajo control. De la ira al peligro hay poco trecho. La ira incontrolable, hirviendo bajo la superficie dado que existen diferentes tipos de ira así como diversas intensidades, la gente se quema de diferentes formas. Un cónyuge, un hijo o un compañero de trabajo pueden sentirse heridos por una palabra áspera al igual que si fuera un objeto volador que les deja una profunda herida en la frente. Así como hay 4 intensidades de ira, también hay 4 tipos de quemaduras que pueden dañar a la persona en diferentes grados y que requieren diferentes tipos de tratamiento. Las quemaduras de primer grado en la piel son las menos dañinas y se caracterizan por quemaduras de sol que son superficiales y se pueden tratar con cremas a base de aloes. Las quemaduras de segundo grado también se conocen como de espesor parcial. Se manifiestan regularmente con ampollas y requieren de cremas medicamentosas para su tratamiento. Las de tercer grado o espesor completo llegan por debajo de la epidermis y a menudo afectan músculos, huesos y tendones. La piel de la víctima adquiere un color blanco brillante, como cera, y puede requerir injertos de piel. Las quemaduras de cuarto grado son las más graves y se caracterizan por una piel negra y arrugada y falta de circulación en la parte afectada. El trasplante de piel se hace necesario y en ocasiones la única solución para salvar la vida del paciente es la amputación. Así como usted necesita tomar todas las precauciones posibles para protegerse de las quemaduras físicas, debe ser diligente para cuidar su ira y asegurarse de que no se intensifique hasta el punto de quemarlo gravemente, a usted y a los que lo rodean.